Hola a todos y a todas. El texto bíblico de hoy es Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En este texto se narra la expulsión de los mercaderes del templo, porque Jesús encuentra allí a personas que están vendiendo palomas, bueyes, ovejas y personas que están cambiando dinero. Él se enfada y los expulsa porque han hecho de la casa de oración, que es el templo, un lugar de mercado, una cueva de bandidos. ¿Qué experiencia tienes tú de contacto con tu iglesia, con tu parroquia, con el templo? Cuando has ido allí, ¿has encontrado realmente un lugar acogedor? ¿Un lugar tranquilo que te ha facilitado el encuentro con Dios? ¿O a veces, por diversos motivos, lo que has encontrado es todo lo contrario? Un lugar con poca acogida, un lugar donde se realizan algunos ritos que no entiendes. Quizás por ese motivo tu contacto con la Iglesia no ha sido gratificante, no ha sido positivo y quizás no tienes muchos deseos de volver ahí. Hoy Jesús nos dice que el templo, la iglesia, debe ser un lugar de oración. ¿Y qué condiciones deben existir para que la iglesia sea un lugar de oración? Yo creo que dos. Que ella sea un lugar donde exista el silencio y donde pueda ocurrir el encuentro. El silencio es fundamental para que la casa de Dios, la iglesia, sea un lugar de encuentro con Dios. El silencio es necesario para escuchar a Dios que nos habla. Ese silencio que nos da espacio para la paz, para encontrarnos con nosotros mismos, para descubrir la armonía en nuestro interior, un silencio que tiene que ser externo, que no haya ruidos que nos puedan molestar, y un silencio que tiene que ser interno, que no haya distracciones y preocupaciones. Cuando yo consigo este silencio exterior e interior en mi modo de rezar, entonces ocurre ese milagro de entrar en mi interior y ahí Dios puede actuar. ¿Cómo vives ese silencio en la iglesia? Cuando vas a la iglesia consigues un momento de tranquilidad, de silencio, de sosiego, consigues acalmar tus pensamientos, tus preocupaciones, tus distracciones, consigues escuchar esa voz de Dios que te habla, quizás en el momento después de la comunión, en la Eucaristía, ese momento de silencio, quizás en otro momento que vas a la iglesia para hacer este tiempo personal de oración, quizás cuando vas al Santísimo, ¿consigues realmente hacer silencio? Otras veces tenemos que reconocer que la iglesia no es un lugar que nos facilita precisamente el encuentro con Dios y con nosotros mismos porque no hay el silencio adecuado. Quizás personas que todavía no han descubierto la iglesia como ese lugar sagrado hablan, quizás hacen comentarios fuera de lugar. Quizás llegamos a la iglesia y encontramos personas que están haciendo otra cosa diferente, que no están para rezar, quizás están ensayando, quizás están andando para un lado y para otro en la iglesia y nos distraen. La iglesia debe ser un lugar de silencio, porque es en el silencio donde damos el siguiente paso que decíamos hoy. Nos encontramos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Cuando yo consigo hacer ese silencio tan importante en la iglesia, entro en mí mismo y descubro mi verdadero ser, mi ser profundo. Conecto con lo más esencial de mí. Hago un espacio, doy un tiempo
para mí mismo y consigo conectar con ese mundo interior tan maravilloso que todos llevamos dentro. Y consigo encontrarme también con los otros en ese ambiente de fe donde veo al otro como un hermano, donde puedo sentirme a gusto, un encuentro muy diferente de aquel que tenemos fuera en el mundo, porque aquí es un encuentro de personas que tienen un mismo ideal, que tienen un mismo fin, que tienen un mismo objetivo, descubrir a Dios. Y finalmente me encuentro con Dios, Dios que me habla cuando yo hago silencio, un Dios que me expresa su amor. En la Iglesia, cuando hago silencio, yo también puedo encontrarme con ese Dios que me ama. Pero no siempre en la Iglesia encontramos ese espacio para un verdadero encuentro con nosotros mismos, con los demás y con Dios. A veces quizás las personas que nos acogen en la Iglesia no son muy acogedoras, quizás no nos dan esa oportunidad de descubrir esos lazos fraternos, amigables. Quizás encuentro en la Iglesia también críticas, peleas incluso entre personas de distintos movimientos, de distintas pastorales, y ahí evidentemente no realiza la Iglesia la misión de facilitar el encuentro entre las personas. Ojalá, a la luz del texto de hoy, consigamos hacer de nuestra Iglesia un lugar de oración, un lugar de silencio, un lugar de verdadero encuentro con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. Que tengas un feliz día.